that love is a cautionary tale. Let's rise your reply. Though love can always fail, do we want too much? Do we give too much? Do we ever chance? Buenas noches amigos de Radio Intensa 24/7. ¿Alguna vez han sentido la llamada de la luna llena? ¿Ese antiguo anhelo que te conecta con los mitos más oscuros y salvajes? Arenas del Tiempo, el programa que te sumerge en las profundidades de la historia y el misterio, te invita a un viaje sin retorno. De la mano de Lali, nos adentraremos en el fascinante y aterrador mundo de los hombres lobo. Dejaremos a un lado los clichés para explorar las verdaderas leyendas, desde las antiguas maldiciones europeas hasta las historias de los nativos americanos sobre los hombres piel. Analizaremos su origen en el folclore, su representación en el cine y la literatura, y el simbolismo de la bestia que habita en nuestro interior. Si te atreves a mirar más allá de la piel, si el aullido del lobo resuena en tu alma, entonces no puedes perderte este especial. Sintoniza Arenas del Tiempo con Lali, tu guía en la frontera entre la humanidad y la bestia. ¿Estás preparado? El viaje comenzará en instantes. Buenas noches. ¿Qué me escucha? Terrible, terrible, no. Buenas noches intensas. Bueno, empecé un poco tarde. Tengo así, mis tiempos son así. Bueno, a ver, esta noche vamos a hablar de algo. Vamos a mezclar fantasía con realidad, ¿no? A ver, vamos a hablar de algo. Ay, sentía que tenía eco y tenía el volumen muy, muy alto. Bueno, vamos a hablar de los licántropos, de los hombres lobo. Qué bárbaro, qué miedo. Hasta yo me asusto. Ay, sí. A ver, nos escuchamos un poquito. A ver. Ay, no. Ay, qué feo, qué miedo. Bueno, es muy emocionante el tema. Hasta el día de hoy es un tema que está incorporado en muchas culturas, el tema de los lobos y de los hombres lobo. Hay hombres lobo, lobos que son distintos, aunque parezcan lo mismo. A ver, los licántropos son zoomorfistas, o sea, se pueden transformar en cualquier animal. La mayoría de las veces en lobo, pero tienen el poder de transformación en animales. Vamos a empezar allá en Londres. Sí, vamos a empezar en Londres, donde está la niebla, un ambiente así, de esas noches muy feas, como las de Buenos Aires, cuando hay niebla, o las de Río Cuarto, también. Vamos a hablar, a ver, no sé, capaz que han escuchado hablar de los hermanos Lorraine. Lorraine y Ed Warren, que es el expediente Warren. Bueno, ellos seguramente escucharon hablar, porque en el expediente ellos escriben un libro sobre posesión demoníaca, ¿no es cierto? Ellos le atribuyen, por mucho que han investigado en esa época, le atribuyen esto a una posesión demoníaca. No,
que se transformen porque son lobisones, como por ahí en otras culturas creen que es el séptimo hijo varón. Es más, hablando del séptimo hijo varón, que dicen que es lobizón, eh, hay un, o sea, no es algo inventado tampoco, es algo real, que hay un decreto presidencial que acá en Argentina, que al séptimo hijo varón tiene que ser apadrinado cuando nace, tiene que ser, obviamente, el séptimo hijo, tiene que ser todos varones, ¿no? En esa cadena. O el presidente o el obispo. Bueno, por un tema dicen para que el séptimo hijo no sea lobizón. Por un tema de inclusión, miren qué locura, en el gobierno de Cristina Kirchner se hace que la séptima hija mujer tenga el mismo padrinazgo, por un tema de inclusión de género. Porque se decía también que la séptima hija mujer se convertía en bruja. Apasionante, ¿no? Muchas brujas. No precisamente son séptimas hijas. Y bueno, a raíz de esto, las mujeres también, la séptima hija mujer es apadrinada por el presidente, o monarca, o bueno, el arzobispo, ¿no? Y dicen que la mujer, séptima hija mujer, si se casa con un hombre séptimo hijo varón, ella se convierte en un nada. Una leyenda muy antigua. Pero que bueno, no viene al caso con lo que les voy a contar. Más o menos es como para darle un clima lindo a la situación, porque el tema no es wow, hermoso de los hombres lobos. A mí me encanta, porque es de terror, es misterio, es así, para una noche de lluvia, ¿no? Estar ahí metidos con el tema. Más o menos 1991. Sale el libro del hombre lobo, el de posesión demoníaca. No sé si alguien recuerda, si a alguien le gusta leer. Debe conocerlo porque es muy famoso. Pasa algo inusual, a ver, con todo esto. En 1984, ojo, estamos hablando de ahora, no estamos hablando del siglo anterior. En Inglaterra, bien al este, ¿no? Inglaterra, un hombre va manejando el auto, ¿no? Viene de la casa de la mamá, tiene su familia, tiene mujer, hijos. Este hombre viene manejando y se empieza a sentir mal. Le empieza a doler el pecho, tiene dolores así de espalda, le duele el brazo. Entonces, lo primero que piensa es que le va a agarrar un infarto. Bueno, se asusta mucho porque creo que todos tenemos miedo de morir así imprevistamente, ¿no? Y solos. Entonces, ¿qué hace? Se desvía del camino como puede, llega hasta el hospital. Bueno, llegar al hospital, casi arrastrándose entra, lo agarran dos enfermeras, intentan preguntarle qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene, le empiezan a tomar la presión, y él le dice que cree que le está por agarrar un infarto. Le preguntan cómo se llama, él le dice Bill, y bueno, lo empiezan a tratar, ¿no? Ven que él siente como que se ahoga, que se ahoga y que se ahoga. Bueno, las enfermeras lo van socorriendo como pueden, mientras le hacen un análisis, le toman la presión, le hacen los primeros auxilios, ¿no? Mientras le están haciendo eso, él larga un grito, que no es un grito normal, es un grito aterrador. Todo el hospital se dio vuelta al escuchar el grito, porque fue un rugido, fue como algo que le salió de adentro. Entonces las enfermeras se miran y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa? Él otra vez hace lo mismo.
todo esto ya no es más, era un tipo que era de muy baja estatura, 1,60 m, 65, un tipo calvo, nada de musculoso, un hombre fornido, no, nada que ver con la leyenda del lobo gigante. Se pone el tipo, salta de la camilla y se pone en 4 patas. Ven como que las manos se les empiezan a estirar como garras. Y se abalanza sobre una de las enfermeras. La otra, claro, la desesperación, tiende a agarrar de atrás como para ayudar a su compañera. Y el tipo la revolea, literal, y la hace rebotar contra una pared. La lastima. Y a esta que agarra, le muerde el brazo, pero de una manera que le perfora hasta el hueso. Bueno, los guardias que están de seguridad, los médicos, la gente que está esperando, en un momento eran como 15 personas para poder frenarlo. Hasta que un médico como puede le pone 1, 2, 3, 4 calmantes, o sea, una exageración de calmantes, y trata de calmarlo y la larga. Bueno, obviamente de ahí viene la policía, así como están, lo llevan a un psiquiátrico. Porque atribuyen esto a un brote psicótico, ¿no es cierto? No, tampoco estamos tan atrás en el tiempo, o sea, le hacen en el psiquiátrico estudios en la cabeza, todo, no le encuentran nada. Pero cuando el médico le pregunta qué es lo que le pasa a usted, dice que tiene sueños muy raros, que sueña con un bosque, un sendero, que sueña con lobos, que despierta soñando con lobos. El médico le dice, no sé, yo le voy a explicar una cosa, no tiene esto solución. Pero al mirar, este hombre no era la primera vez que había estado ahí, hace un año. Había estado ahí por el mismo problema. Bueno, el año anterior, la denuncia radica en que había en la puerta de un hospital una enfermera que sale a fumar y entre la niebla eso ve algo que se mueve y se mete adentro, porque sabemos que Londres no es, Inglaterra no es las noches son muy de niebla, muy frías, y entra este hombre y pasa exactamente lo mismo, donde lo derivan al psiquiátrico. Bueno, la verdad que él empieza a decir como algo de un lobo, la mujer esta no entiende y bueno, llama a la policía con lo mismo cuadro. A la mañana siguiente él está tranquilo, como si no hubiese pasado nada. El médico le advierte que la próxima vez que pase esto ya no sale más del hospital, porque, o sea, son 2 casos, es reiterado, pero como no le encuentran ningún problema psiquiátrico, tampoco lo pueden retener. Perdón. El problema de Bill, él le cuenta al médico que no empieza ahí. Empieza cuando Bill tiene 9 años. Un nene normal, delgadito, chiquito, está jugando vivía en un lugar así, con mucho campo. Y está jugando así, en el campo están todos los postes con alambrado de púas para que no salgan los animales. Y él era un nene normal, jugaba con sus cositas ahí, ¿no? Como todos los chicos. Y él empieza a sentir un escalofrío en la espalda, hasta un frío mortal. Y él recuerda haber sentido un olor a podrido insoportable, como a cadáver. No recuerda qué es lo que le pasó. Lo que sí recuerda es que se lo cuentan los padres después a este nene, es que en un momento empieza a rugir otra vez. Con ese rugido arranca uno de esos postes de luz, lo revolea contra su mamá, que lo está mirando, lo está llamando,
empieza a morder los alambres de púa. Su mamá, aterrada, se mete y se encierra adentro. Lo llama al papá que está durmiendo y le dice: mirá lo que está pasando. Los papás, asustados, se quedan del lado de adentro. Hasta que a este nene se le pasa, y todo ensangrentado, obviamente, porque había mordido alambre de púa. Le dice que no sabe qué le pasó. Y es ahí su primer episodio. Bueno, esto está todo documentado porque es un caso real. Está en los diarios de Inglaterra. El caso Warren fue muy famoso. Pero bueno, él también recuerda que en su edad de 20 años más o menos, va con sus amigos también a beber, ¿no?, a un bar. Y a la salida quiere atacar dentro del auto a sus amigos y le pasa exactamente lo mismo. O sea, ya eran episodios que le venían pasando. No era una cosa que era la primera vez que sentía. Lo que sí lo aterraba cuando le estaba pasando. La última vez que le pasa ya es tanta la violencia que le ejerce, que eran 15 policías pegándole y él los revoleaba por el aire. Hasta que, bueno, lo sedan, logran sedarlo, como pueden, lo llevan al psiquiátrico. No lo pueden retener porque no le encuentran ninguna enfermedad. Pero bueno, ahí aparecen los hermanos Warren, que investigaban todo el tema del oculto, ya venían con todo esto. Ellos trabajaban con exorcismos en Estados Unidos, ¿no? Viajan, cuando ven en los diarios esto, viajan los hermanos Warren, lo contactan y le dicen que para ellos esto es una posesión demoníaca, que lo han visto ya, que lo tienen relatado. Había muchos relatos durante toda la historia, muchos relatos en distintos lugares del mundo. Entonces, ¿qué hacen? Le dicen, bueno, no le pueden costear ellos el pasaje, ¿no es cierto?, de Inglaterra a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Un diario se ofrece a costear el pasaje, sí, con la condición de que le dejen sacar fotos y presenciar todo el exorcismo. Bueno, hacen esto, le pagan el pasaje, el diario lo llevan a Estados Unidos, llegan al otro día, a la noche, iba a hacer el exorcismo. Este hombre estuvo muy nervioso todo ese día. Ellos se habían llevado un perrito que era de ellos, que él lo amaba. En un momento lo tira contra la pared, se lo quiere comer. Se lo quiere comer, textual. A la mujer la ahorca casi hasta matarla, que nunca había atacado. Su miedo era atacar a su familia. Él jamás había atacado a su mujer ni a sus hijos. Bueno, casi la mata, la ahorca. Lo controlan hasta el momento del exorcismo. Lo llevan a la iglesia. En ese momento era muy famoso el padre McKenna, que era un arzobispo que hacía exorcismos. Todo esto es todo real, está documentado, ¿no? Bueno, empiezan con el exorcismo. Este hombre sentado en la silla se empieza a poner a rugir, a rajuñar todo lo que encuentra, a querer atacar todo lo que está alrededor, hasta que se tira sobre el padre McKenna. Ahí es donde quieren matarlo, obviamente, porque saben que lo va a matar. Pero el padre McKenna le dice que paren y sigue orando en latín. Ora en latín hasta que logra sentarlo en una silla orándole, y ven todos los que estaban ahí, que eran muchísimas personas, como algo, una sombra, le sale del cuerpo y este hombre queda como desinflado, tirado en el piso.
nunca más volvió a pasarle nada. Obviamente cargó con una cruz enorme, que era un hombre que no conseguía trabajo, pues con ese antecedente, ¿quién le iba a dar trabajo? No, por más que supieran que ya no tenía nada, nadie quería saber nada con él. Pero jamás volvió a pasarle nada. Está escrito en el libro, ¿no? De el expediente Warren. eh, Está escrito todo. eh, Creemos o no creemos. También hay data de familias de licántropos. Sí, familias enteras de licántropos. Y a ver, lo de las familias de licántropos es bastante espeluznante. Bastante. ¿Por qué? Vamos a 1590 y pico en Francia, ¿no? La ciudad de Saint-Cloud, creo que era, sí. Fue la época de la gran fiebre de los hombres lobo. Fue una época donde había casas de hombres lobos. Sí, casas de hombres lobos, porque eran muy populares. Pero a ver, vamos a explicar más o menos el panorama. En esa época, guerra, hambre. En esos pueblos ya no había ni animales, porque se habían comido todo. No crecía nada para comer. Estaban vorazmente muertos de hambre. Entonces, dentro de todo esto, empiezan a desaparecer niños, ¿no? Más que nada niños, o sea, niños pequeños, en lugares así muy aislados, ¿no? Dentro de los pueblos, pero era mucho el hambre. Gente que pasaba muchos días sin comer. Muchos nenes también pasaba esto. Los papás o habían muerto por el tema de la guerra o por el tema de la peste, porque eran época de peste. O sea que no era el panorama que vemos de la familia normal, ¿no? Había muchos chicos solos, vagando, con hambre. Humanos que morían de hambre, literal. Entonces, viene una época donde empiezan como a rebrotar algunos árboles de mora y todas esas cositas, así como que para comer, ¿no? Porque ni siquiera pasto tenían para comer. Y hay una parejita de hermanitos, chicos de menos de 10 años, un nene y una nena, que salen con un cuchillo a cortar para comer, ¿no es cierto? Era gente que estaba en muy mal estado, muy delgada, sucia, era mucha mugre, era un desastre. Bueno, el nene está cortando para darle a la hermanita, y cuando mira para abajo del árbol ve a su hermana aterrada. Salta, y cuando ve, el nene ve que no sabe si era la nena lo cuenta, un lobo, que en ese lugar no había lobos, o un perro raro, pero también ni siquiera había perros, pues se habían comido. Esto es un relato real de que en esa época pasaban esas cosas. Bueno, con todo esto, este animal, que no sabe qué es, ataca al nene. La nena sale corriendo, gritando. El nene, para defenderse, toma el cuchillo, se le cae. Bueno, este animal le corta el cuello. La nena consigue traer gente que estaba así en el pueblo, y cuando vienen y ven esto, corren detrás del animal y lo matan, lo despedazan, ¿no es cierto? Cuando lo despedazan, antes de despedazarlo, perdón,
ven que es una mujer. No pueden entender qué es lo que pasó. Bueno, levantan esa piel que traía y abajo había una mujer. Bueno, todo esto, imagínense, esa mujer era conocida, pero no era muy querida en el pueblo, ni ella ni su familia. Ella eran su papá y sus hermanos. Bueno, inmediatamente a la casa de esta gente, los detienen a todos, y en una época donde existía la tortura, de todo como para hacer hablar. Bueno, le explican, ¿no?, que ellos no tienen nada que ver, hasta que, bueno, los torturan tanto que empiezan a cantar. Parece ser que esta gente, que ya no se sabe si es desquicio del no comer o realmente un pacto demoníaco, se ponía una piel de lobo con un ungüento de grasa humana apestoso y se convertían en lobos y devoraban animales, pero como ya no había animales ahí, terminaban devorando presas pequeñas que para ellos eran niños, ¿no? Imagínense que al confesar ya no le queda mucha cuerda al carretel, ¿no? Empiezan a fijarse y según lo que encuentran en otros pueblos, sí, había una faltante de chicos de más o menos así, de esas edades. Bueno, a todo esto los enjuician por alta hechicería. En esa época era a la hoguera. Como ellos confiesan haber hecho un pacto con el demonio, la verdad que en ese momento, como un acto de piedad, porque morir quemado era lo peor que había, le dieron el retentum, que era a ver, como si fuese morir un poquito más digno. O sea, ¿qué hacían? Los ahorcaban antes de quemarlos, para que no sufrieran las quemaduras. Igual fueron todos quemados. En esa época, Bogué, que fue quien investigó todo esto, hay relatos policiales de esto. En esa época Bogué nada más mandó 1500 personas a la hoguera por este tema. Así que imagínense, era como la fiebre de los hombres lobo. Tremendo. Mucha gente por hechicería, ¿no? También, pero la mayoría de los que mandó Bogué a la hoguera fueron por esto. No se sabe a veces si es que se desquiciaban la mente de comer carne humana por el hambre que sentían. La verdad que no. O si era un pacto demoníaco, como se dice. Eso lo dejo a criterio de cada uno. A ver, dicen que acá el lobizón, ya nos venimos más para acá, para Latinoamérica, dice que es una maldición también, ¿no? Que a los 15 años más o menos empieza la transformación de los séptimos hijos varones. Dice que son nenes que nacen con un olfato muy agudo, muy ágiles, también son nenitos que no son sociables. Estoy hablando de hoy, la gente del campo lo sigue creyendo esto, que son muy tímidos, así, que en las noches de luna llena son nenes ansiosos, nerviosos. A ver, dice que cuando un nene, ¿no? O un adolescente que es lobizón, va caminando por la calle, los perros le gruñen, pero se atemorizan y se van. Los caballos patean el piso.
los animales se asustan, como las gallinas, los animales chicos, y corren ante porque como que los huelen. No sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Existirán? ¿No existirán? La diferencia entre el lobizón y el hombre lobo es que al lobizón le atribuyen, por ejemplo, que su comida favorita es el excremento, o la osamenta, los cadáveres frescos en los cementerios. Le atribuyen que son quienes desentierran cuerpos y se los comen. Y la diferencia es que sí recuerdan lo que hicieron, pero no atacan seres humanos. Es lo que dicen. No me expondría a pararme en el medio de un campo si siento un aullido, a ver si me ataca o no me ataca. Creo que ustedes tampoco. La verdad, no se sabe. Jamás la sabremos. Hay todo un misterio, porque después tenemos las películas cinematográficas, ¿no? Que hablan de un hombre lobo en New York, ¿no? Que no creo que no tiene nada que ver con nada. Pero supongo que cuando habla de un hombre lobo en New York es porque, eh, por ejemplo, el tema de los Warren, todo eso pasa en Estados Unidos y todo eso, y empieza todo el tema cinematográfico. Porque también ahí es donde empiezan a escribir. El libro este de los Warren tiene 10 ediciones agotadas. Así que no sabemos si fue marketineo, fue verdad, pero el hecho es que sobre esto hay muchos, o sea, casos policiales, hay algo concreto, ¿no? En la justicia. La verdad, si sentimos un aullido en la noche, lo vamos a pensar un par de veces, ¿no? Antes de salir. Todos coinciden en algo. En que no es una... Estos son hombres locos, los de las motos. Es que, a ver, no es una enfermedad, es una posesión demoníaca. ¿Será? ¿No será? ¿Nos escuchamos un poquito? Y vuelvo a contarles una historia más cortita, como para decir, destejer esa palabra, esto. Da miedo, no me digan que no. Asusta. Solos en la noche, una noche de luna llena, en un campito. Te la regalo, te la regalo. Ni con 10 escopetas. Mira, con eso te digo todo. Esto llegó a ser tan furor, ¿no? El tema de los hombres lobos, que para el año 1850, más o menos por ahí, también hay algo muy conocido, que quizás no lo conozcan o quizás sí, que es el hombre lobo de Allariz, en Galicia, España, ¿no? Estamos hablando. La verdad, este hombre tiene, mínimo tenía, de 13 a 15 crímenes acreditados. La verdad que en el momento de que lo van a ejecutar, ¿no? Obviamente, por tantos crímenes,
Pasa algo asombroso. Asombroso. Este hombre lo están por ejecutar y ese mismo día llega una carta de la reina Isabel II diciendo que se suspende la sentencia condenatoria. O sea, siempre, ¿por qué? Bueno, ella pide, mediante un escrito, que ella va a mandar a alguien que se llama Mr. Phillips, que quiere que le hagan caso en todo lo que haga, que va a interrogar a este hombre, que este hombre había estado en África, conocía muy bien el tema de los hombres lobo y todo esto, y que nada, no tenían que matarlo. Bueno, nunca llegó. Lo trasladan a otra prisión de máxima seguridad. Nunca llegó Mr. Phillips. Y este hombre termina muriendo de cáncer de estómago, que supuestamente sería todo lo que comía, ¿no? Porque comía animales podridos, carne humana, de todo. Pero no es ejecutado, muere solo. Este hombre, Manuel Romasanta, si mal no recuerdo, fue el primer asesino serial de España. Estamos hablando de 170 años atrás. Cuando lo interrogan, él asegura que él no cazaba solo, que eran 3 los hombres lobos. Él y 2 amigos de él. Que a veces atacaba solo y a veces atacaba en grupo. Con la particularidad de que este hombre era un hombre muy bajito, medía 1,35 m, o sea, no es un hombre lobo gigante. Y tenía una particularidad. En ese momento estaban en guerra, entonces muchas de las mujeres estaban o viudas o solas. Este hombre era un hombre muy inteligente, vendía chucherías, ¿no? Por todos los pueblos. Por eso les costó mucho agarrarlo, ¿no? Porque andaba de pueblo en pueblo. Y era un gran escritor de poemas, era un romántico. No había mujer que se le resista, enamoraba a las mujeres, pero de una manera que caían rendidas a sus pies. Era por eso también que a veces tenía que ir de pueblo en pueblo vendiendo las chucherías, porque claro, caían los maridos y ya se imagina. Pero era un tipo que era un Casanova en esa época. Pero bueno, también no entienden cómo es que se para la ejecución por una orden de la reina Isabel II y él termina muriendo mucho tiempo después. O sea, hay como algo que impidió hasta que le den la pena de muerte. Y eso que era considerado el primer asesino serial de España. Porque claro, 15 muertes eran las que él declaró, pero se le atribuían muchísimas más. Y comía carne humana. Era parte de su dieta. La verdad, es todo esto que les estoy contando no es para una noche ni de martes ni de viernes, porque según se comenta, los martes y los viernes es cuando aparecen los hombres lobos y tiene que haber luna llena, ¿no? Ese componente ideal. Pero bueno, a ver, si lo analizamos fríamente, vamos a decir sí, bueno, a partir del hambre la psiquis de las personas cambia, porque no es hambre de un día, ni 2, ni 3, y pasan 4, 5, 6, 7, 10, o te morís o comés. Llegan a enloquecer y empiezan a practicar canibalismo, algo muy normal en muchas épocas, ¿no? Atroz, pero para otras épocas donde estaban en guerra era algo muy normal. La verdad que es creer eso o creer que son posesiones maléficas.
yo me quedo con lo de las posesiones maléficas. Sí, porque estos seres, puede ser que todo esto lo hubiesen hecho por hambre, pero era más fácil pegarle un tiro a una persona o cortarle el cuello, o cocinarle, comérsela, a que haya muchos relatos donde dicen que estas personas aullaban las manos, eran garras, la fuerza era impresionante, y personas con hambre no tienen fuerza. Una persona con hambre no tiene fuerza. Es todo muy... wow, muy escalofriante. A ver, vamos a ver qué opina un poquito la gente de Intensa, porque, Dios mío. César dice que ya llegó yo con las arenas del tiempo hoy, para que tengan miedo. La nena dice, wow, esa intro da miedito, me encanta. Sí, la idea es tener a veces miedo. El miedo motiva, ¿sabían? El miedo a veces motiva. Cuando sentimos que estamos, que no tenemos ganas de nada, el miedo nos motiva. Obviamente nadie va a creer que lo motive un hombre lobo, pero bueno. Camilo 35, buenas noches. Ya pensaba que hoy no salía Arenas del Tiempo. Ahora sí, vamos con los hombres lobo. Sí, Camilo, ¿sabes qué pasó, Camilo? Justo cuando venía para grabar, se me cruzó un perro negro y tuve que esperar. Mentira, me demoré un poco, pero bueno. Perdón. Salimos igual. Roxana, hola Lali, me encanta cómo contás las historias. Si conozco los Warren por las películas, claro. Bueno, ellos escribieron libros. Libros que, o sea, tuvieron en 10 ediciones, han agotado, pero hasta luego no había, porque la gente se volvía loca con estos hombres lobos. César, muy buena la intro, me hace meter en la historia. César, vos tenés miedo, porque yo te conozco. Tenés miedo, decilo. Javier, buenas, no sabía lo del séptimo hijo varón, el que estaba por ley. Sí, y en el gobierno de la señora Kirchner, de Cristina, por la cuestión de género, ¿no? De igualdad de género, lo implementa con la séptima hija mujer. O sea que si hoy sos séptima hija mujer, puede ser una bruja maldita. Entonces, recibís el mismo bautizo que recibe el séptimo hijo varón. Ahora, si sos séptima hija mujer y no te bautizan, te convertís en una bruja. Así que tendrías que buscar un lobizón para casarte con él y convertirte en una... Todo un tema complejo. Es muy complejo porque... Pero bueno, no me quiero reír del tema. Habrá muchos hijos, séptimos hijos varones o séptimas hijas mujeres escuchando. Pero bueno. A ver, Javier, bueno... sí, bueno. No sabía que lo del hijo varón era por ahí, sí. Tefi, hola, acá tomando matecitos con dos amigas escuchando. Lali, manda saludos para Lili, Fer y yo. Gracias, genial. Saludos para Lili, Fer y para vos, Tefi. Hoy duerman con las puertas cerradas y las ventanas cerradas. Yo sé lo que les digo. Lorena, pensé que eran fantasías, pero por lo que contás hay historias reales, sí, está todo documentado. Sí, son casos policiales y judiciales. Luciana 41, tremenda historia como para esta horita. Esta noche me duermo con la luz prendida. Si tenés una cruz por ahí, porque lo de la bala de plata fue muy cinematográfico, muy literario. Era con la cruz porque eran seres demoníacos. Así que deja la cruz cerquita. César le da la bienvenida a todos. Fabricio, onda que hay casos registrados. Lo que no sabía es que son tipo posesiones. Sí, son posesiones como les conté, demoníacas. No son... no tienen aval de ningún tipo de enfermedad. Son posesiones. Martina, después de este relato voy a ver alguna peli de hombres lobos. Ya me dieron ganas. Besito de Chascomús. Bueno, Martina, trata de verlas con la luz prendida porque te va a dar miedo.
Erika 22, me encanta. Estoy a full metida en la historia. Gracias por contarla. Saludos desde Córdoba capital. César, no conocía que los Warren también trataron a los hombres lobos. Sí, los Warren andaban por todos lados. ¿Por qué? Porque, a ver, no lo trataron como hombres lobos ellos. Lo trataron como posesión demoníaca, que era a lo que ellos se dedicaban, a buscar posesiones demoníacas. Meli 32, qué miedo, después de esto no duermo. Genial el relato, besitos, Meli. Besitos. Sebas, mortal el aullido de los lobos como para estar en el campo. Recopado. Sí, Sebas. No sé si estás solo, si va a estar tan copado y escuchas eso. No creo. No 17, hola, me encanta la radio, el programa está bárbaro, espero siempre las historias. Beso Lali, aguanten las arenas, aguanten las arenas. Bianca, yo también las escucho siempre, me encantan las historias que trae para contar. Besitos Lali, besitos Bianca. Ramiro, acá en Argentina se decía el lobizón del campo posta. Bien ahí Lali. Así es Ramiro. Y tenemos otro acá en Argentina, que no sé si lo conocen. En Tucumán hay un perro gigante que se llama, lo apodan hasta el día de hoy, el familiar. Esto data de, en el pueblo de Ledesma. Le debe sonar Ledesma por el azúcar, porque sí, una azucarera. Dicen que criaban estos perros gigantes y que una vez por año hacían sacrificar estos perros con ojos rojos, muertos de hambre, gigantes. Sacrificaban un obrero para que rindan las cosechas. Dejaban que esos perros se coman un obrero. Hasta el día de hoy, si ven en YouTube, van a ver casos, búsquenlos, busquen ahí que están casos del familiar, así se llama, que es un perro lobo, ¿no? Parece que se comía a la gente. Le daban un obrero por año en sacrificio, en tributo por la buena cosecha. La verdad que los campesinos también con sus locuras, ¿no? Porque qué locura. César dice, un amigo que tengo, Enzo, es medio hombre lobo. Lo tenemos que atar cuando hay luna llena. Hay varios así. Adriana, Lali, entonces por lo que contás, onda sí existen los hombres lobos. Muchos saludos. Sí, Adriana, porque la mayoría de los estudios lo atribuyen o a casos completamente psiquiátricos, pero a la transformación, como de por sí son gente que ni siquiera tiene fuerza, son posesiones demoníacas. Eso es lo que atribuyen a esto. A ver, Jasmine, me encanta, pero ni loca voy al campo, sola después de esto. Genial, Ali. Jasmine, no, yo no te lo recomiendo. Roberto 21, buenas noches, están re buenas las historias, felicitaciones, gracias Roberto. Aleja 24, hola, buenas noches, siempre me dio curiosidad de los hombres lobos. Buenísimo el relato, gracias Aleja. César, por las dudas, si hay luna llena, tengan cuidado. Vos también, César. Nadie está a salvo. Flor, qué copada la historia de los hombres lobos. Da miedo, pero no puedo dejar de escuchar. Besitos, Lali, besitos. Adriana, Lali, mandame saludos, que estoy con mi familia, porfis. Adriana, saluditos, besos, besotes, Adriana, a vos y a tu familia. Judith, yo también quiero un saludito para mí. Gracias, Lali, muy buenas las historias. Judith, un saludito para vos, desde Buenos Aires hasta donde estés. Un saludito para chicas, para todas. César dice, lo del edema, eso tampoco lo sabía. Sí, es algo que quedó como una tradición de las azucareras, que cuentan que pasaba esto. También dicen, bueno, que, a ver, que asustaban a los obreros con esto para que no falten, pero bueno, también estaba el caso que desaparecían los famosos, los peones golondrinas que andan, ¿no? Cosecha en cosecha. Desaparecía alguno y decían, bueno, sí, yo qué sé, se habrá ido, no avisó. Hasta que empezaron, se empezaron a ver. Hay data de estos
perros gigantes negros de ojos rojos, llamados el familiar, así lo llaman. Y la historia trata de eso, de que una vez al año se hace un sacrificio humano para que la cosecha sea buena. Le tenían que dar un operario al familiar. Dios mío, el miedo no para. Carmen, Programón, felicitaciones. No me los pierdo nunca, besitos. Bueno, espero que les haya gustado. Mucha sangre hubo en el medio, ¿no? Mucha sangre, mucho aullido, mucho miedo. Habrá que esperar la luna llena, a ver qué pasa. Por las dudas, ojalá que a nadie se le corte la luz esta noche. Digo. Era muy mala porque si se me corta a mí, voy a morir de un infarto. Bueno, gente, les agradezco por estar allí, por dejarme estar acá. Como siempre digo, será hasta el próximo, porque ahora estamos los jueves. Cambiamos a los jueves porque los jueves son días más de bruja que los lunes. Cambiamos a los jueves a las 23 horas, donde demos vuelta al reloj de arena y empiecen a correr las arenas del tiempo. Les doy muchas gracias a todos los que escucharon, los que te escuchan en YouTube. No se olviden de entrar a YouTube, de dar a suscribir. Si quieren le dan a la campanita, nos dan un like que es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Los dejo, será hasta el próximo jueves y los voy a dejar con los aullidos. Será hasta la próxima. Muchas gracias, gente. Chau, chau. Las últimas notas se apagan y con ellas la arena de nuestro reloj cae por última vez en esta noche. Hemos viajado a través de los siglos, caminado sobre ruinas y desenterrado secretos olvidados. Gracias por acompañarnos en este viaje por Arenas del Tiempo. Espero que las historias que compartimos esta noche te dejen con el alma llena y la mente curiosa. El pasado nos ha susurrado sus lecciones y ahora volvemos a nuestro presente. Recuerda que la historia no es solo un libro viejo, es un eco que resuena en cada uno de nosotros. Con la esperanza de encontrarnos de nuevo en las corrientes del tiempo, te despido. Hasta la próxima semana, cuando a esta misma hora, el velo entre el pasado y el presente se descorra una vez más. Esto fue Lali y las Arenas del Tiempo. Buenas noches. Será hasta el próximo lunes 23 horas. Gracias por ser parte de nuestra historia.